sociales. Y en esta tarde, pues le doy gracias a Dios por estar aquí, porque sabemos que es viernes, terminamos una faena de toda la semana, pero venimos a adorar al Señor, venimos a aprender y nos hemos estado gozando, ¿verdad? En el retiro hemos hablado de que somos templo del Espíritu Santo, estamos hablando de la labor del Espíritu Santo en nuestra vida. Y hoy a mí me toca hablar de la libertad y también del poder que tenemos para testificar. Primeramente quiero empezar leyéndoles Juan 16:7 que dice, pero yo os digo a la verdad, que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, y ahí nos sigue hablando, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el Señor Jesucristo les está diciendo a sus apóstoles que tenía que irse, que nos convenía que Él se fuera, porque cuando Él se fuera, no nos iba a dejar solos. Él dio la promesa de que iba a mandar al Consolador. Entonces tenemos esa promesa con nosotros, de que no estamos solos. Estaba leyendo un artículo que hablaba de una joven que estaba, como le tocaba hacer un tema acerca de esto, ¿verdad? Y esa joven puso ahí que si estuviera en este tiempo Jesucristo aquí en la tierra, que fuera mejor para nosotros, o sea, que Jesús estuviera aquí o que ahora que ya no está. Entonces dice ella, si estuviera aquí, estaría en Israel. Y para que nosotros lo fuéramos a ver, teníamos que hacer como cita y nos tocaría, no sé hasta cuándo. Pero estamos bendecidos porque Él no está aquí presente, pero está el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tenemos al Espíritu Santo y lo tenemos aquí con nosotros, somos morada del Espíritu Santo. Entonces eso es algo bonito, ¿verdad? Y sabemos que nosotros necesitamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Para desarrollar todo lo que es con respecto a nuestra vida, ¿verdad? Para desarrollar nuestro ministerio, nuestra familia, todo lo que hagamos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso es que Él nos dejó, dice, el Espíritu Santo, y Él hace una labor muy grande en cada uno de nosotros. Y hemos visto algunos temas, y el último tema que vimos es que Él nos da las arras, ¿verdad? Y las arras son como esa garantía de que Él va a estar con nosotros, de sus promesas. Vimos acerca de eso. Entonces, esas promesas son para nosotros, de que tenemos esas arras, de que tenemos esa garantía de las promesas, de que el Espíritu Santo va a estar con nosotros y nos va a ir ayudando en todo lo que hagamos, ¿verdad? Y como les decía, nosotros necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida para todas las áreas que nosotros desarrollamos. Y una de las cosas que puse aquí es para nuestro ministerio. Más que nada necesitamos al Espíritu Santo, porque por nosotros solos no podemos. Igual para guiar nuestra familia, nosotros solos no podemos, para guiar nuestro trabajo y para todo. Dependemos del Espíritu Santo. Y como vimos en el retiro, que nosotros somos morada del Espíritu Santo. Ahora nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Y lo primero que voy a hablar es de la labor del Espíritu Santo obrando en mí en la libertad. Y en 2 Corintios 3:17, bueno, ya leí que lo de las arras, ¿verdad? Pero dice que, permítame tantito. Ok, 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aquí nos está diciendo que el Señor es Espíritu, dice, y donde Él está, ahí hay libertad. Y nosotros sabemos y creemos, ¿verdad? Eso, que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Pero la libertad, el tema de la libertad abarca un grande es muy grande, ¿verdad? Entonces, la libertad que Dios nos dio no es para que nosotros la usemos como cuando alguien dice, tenemos la libertad. Entonces, en las iglesias se usa que hay libertad y que podemos saltar, podemos gritar y eso. Y no está mal, ¿verdad? Pero no nos dio Dios esa libertad para hacer eso. Él nos dio esa libertad para que nosotros la usemos, para que nosotros seamos libres, dice, para entrar a la presencia de Dios. Y la libertad habla de el velo, que nosotros vamos a tener esa entrada a la presencia de Dios. Entonces, ¿de qué nos libertó el Señor?
Él nos libertó del pecado y para que seamos libres, ¿verdad? Porque sabemos que si nosotros no somos libres, lo opuesto de libre es que estamos atados, vamos a estar atados, vamos a estar encadenados al pecado, pero gracias a Dios que Él nos ha hecho libres, libres del pecado, ¿verdad? ¿Y para qué somos libres? ¿Para qué vamos a ser libres? No para usar la libertad para, mucha gente dice, oh, yo soy libre y yo puedo hacer lo que quiera. No, nosotros no somos libres para hacer lo que querramos, sino Dios nos ha hecho libres para hacer su voluntad de Él. Para eso es que Él nos dio esa libertad, ¿verdad? Y en la carta de Corintios, Pablo les habla a los corintios y les hace saber que ellos habían tenido pues luchas, que ellos eran cartas abiertas, les hace saber que son hijos de Dios, son cartas abiertas y les hace saber que su capacidad que ellos tienen no es por ellos, sino que esa capacidad viene de Dios. Y aquí empieza a hablar de lo que es el nuevo pacto. Así que dice que por medio de Cristo podemos hacer las cosas. Ese era el nuevo pacto. Nos hizo competentes. Ahí en la carta de Corintios dice que Él nos hizo competentes. Y les recuerda que el pacto antiguo, no así como era el pacto antiguo, Pablo les dice que se veía la gloria de Dios. Dice, si estaba la gloria de Dios, sí se manifestaba la gloria de Dios. Él está diciendo que en el pacto antiguo, ¿se acuerdan que hablamos del pacto? Que sí estaba la gloria de Dios, sí se manifestaba, dice, pero ahora se manifiesta mucho más poderosamente, es más gloriosa porque hemos recibido el nuevo pacto. Que entonces ahora esta gloria la estamos recibiendo porque estamos en ese nuevo pacto, dice, pero todavía, dice, hay gente que está en el antiguo pacto y eso es cuando ellos no creen, ¿verdad? Les da el ejemplo de que se recuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí y Dios le entregó las tablas de la ley y que él bajó y que él tenía la presencia de Dios en su rostro, ¿verdad? Y cuando él bajó tenían que ponerle un velo porque esa presencia, esa gloria de Dios, ellos podían verla. Dice, y cuando ven las escrituras y hablan de Moisés, ellos todavía tienen el velo, no pueden comprender, no pueden ver la gloria de Dios. Pero una vez que se convierten, entonces el velo es quitado. Dice, porque el Señor es espíritu. Donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y esto habla de entender y comprender, de entrar a la gloria de Dios. Esa es a la libertad que el Señor nos llamó. Porque se recuerdan, dice que ese velo no nos permitía entrar a la gloria de Dios. ¿Y quién rompió ese velo? Fue Jesucristo el que rompió ese velo. Y gracias a que ese velo fue quitado, ahora nosotros tenemos la libertad de entrar a la gloria de Dios. Antes no podíamos entrar. ¿Por qué? Porque ¿se recuerdan cuando hablamos del tabernáculo, en nuestros pecados, en el patio, donde todavía no podíamos entrar, pero ahora estamos en la gloria de Dios y esa es la libertad que Dios quiere que nosotros tengamos y gracias a Jesucristo nosotros tenemos esa libertad de entrar a la gloria de Dios. La gente que no tiene a Jesucristo, que no tiene al Espíritu Santo, pues no pueden, por eso ellos no pueden entender. ¿Por qué? Porque todavía ese velo está puesta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la libertad? La libertad que es el Espíritu, es la que nos da para que nosotros podamos estar, ya cuando el velo es quitado, dice que podemos estar ahora sí delante de la presencia de Dios, ¿verdad? La misma gloria de Dios, como les decía yo en el retiro, de que cuando nosotros ya estamos en ese lugar santísimo, estamos realmente con esa presencia de Dios en nuestra vida y donde quiera que nosotros vamos, esa presencia de Dios va con nosotros, ¿verdad? Entonces también de ahí habla de que dice que seremos transformados, tenemos que ser transformados a la imagen de Dios. Cuando nosotros ya estamos en la presencia de Dios, nosotros, como les dije, tenemos que llevar esa presencia donde quiera que vayamos, entonces tenemos que representar la imagen. Y esa es la libertad que Dios nos da. Y vamos a leer en Hebreos 10:18. Permítanme tantito. Dice así. Permítanme tantito.
No saqué el que era, permítanme. Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad, miren aquí lo que dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí estamos viendo que dice que donde hay remisión de pecados, dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda de pecado. Dice que a la libertad, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. Ahí es donde nosotros ya entramos a la presencia de Dios y esa es la libertad. Y también en Hebreos, no, en segunda de Corintios 4, dice así. Por la cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos, antes bien, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos, antes bien, renunciemos, dice, al oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. O sea que nosotros ya al estar en la presencia de Dios, ya estar de todo eso, de poder estar libres para el Señor y estar ahí, dice que renunciemos, dice, a todo lo oculto, a todo, a todo lo cosa, las cosas, dice, andando no andando con astucia ni adulterando la palabra. Entonces aquí Él nos está dando que más ahora habéis sido que somos libres, ¿verdad? También en Hebreos 10:18, no, en Romanos 6:22 dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Estos versículos nos están hablando de que hemos sido libertados y esa libertad nos las ha dado Jesucristo y nos las ha dado para que nosotros andemos en la libertad que Él quiere, no la libertad para satisfacer nuestra carne. También en Gálatas 5:1 dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí también nos está diciendo que estemos firmes ya en esa libertad que Dios nos hizo estar. Él ya nos hizo estar, ya nos hizo entrar al lugar santísimo. Ahora se rompió el velo, estamos en la presencia de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces dice que estemos firmes en esa libertad, que nos quedemos ahí, que no retrocedamos, que sigamos adelante. Entonces, agradezcámosle al Señor Jesucristo que ya tenemos esa libertad, porque fue Él el que rasgó el velo. Pudimos, gracias a Él, ver la gloria de Dios. Pudimos tener el acceso a la gloria de Dios para que nosotros anduviéramos, dice, de gloria en gloria. Que veamos, ¿se imaginan? ¿Se recuerdan que en el retiro hablamos de todo lo que se tenía que hacer para poder llegar hasta al lugar santísimo y que ni siquiera las personas que estaban afuera podían entrar, sino que tenía que ser un sumo sacerdote, ellos tenían que quedarse afuera. Nosotros ahora tenemos esa libertad gracias a Jesucristo. Ahora nosotros podemos estar en ese lugar santísimo, tenemos ese sumo sacerdote que es Cristo, que nos dio esa libertad no para usarla para satisfacer nuestra carne, sino para estar en la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que esa libertad de estar en la presencia de Dios, tenemos que estar muy agradecidos con Dios, hermanos, porque ya vimos
nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote. Tenían que hacer unos rituales, vestirse, lavarse, pasar por hacer todo el sacrificio, todo eso que se hacía. Pero nosotros ahora dice que el Espíritu Santo nos da esa libertad para poder estar en la presencia del Señor. Entonces, todo esto que el Espíritu, que Dios nos dio al Espíritu Santo es para que nosotros todo lo que hagamos en esta tierra sepamos que estamos con libertad en la presencia del Señor. Y gracias a esa libertad vamos a poder movernos. Porque si nosotros actuamos con la libertad que nosotros pensamos, o yo tengo libertad para hacer lo que yo quiera, no vamos a estar haciendo la voluntad del Señor. Vamos a estar haciendo todo lo que es de nuestra carne y siempre yo ya, cada que hago un tema, no sé por qué Dios me pone el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y digo, yo no quiero estar en el atrio todo el tiempo, ¿verdad? Haciendo las obras de la carne, porque ahí no hay bendición. Y entonces digo, ya nosotros ahora estamos en ese lugar santísimo, estamos ya en la presencia del Señor, el Señor nos ha dado esa libertad, somos libres, ya no somos esclavos, nosotros ya no somos esclavos del pecado, Él nos libertó, tenemos esa libertad, la gente que está afuera está atada todavía, está encadenada, ellos libres, pero nosotros somos libres gracias al Señor y vamos a ser usar esta libertad para que nosotros podamos ahora ayudar a otros a que ese velo sea quitado de su corazón, de su mente, y ellos también puedan ahora tener esa libertad y empezar a entrar a esa presencia del Señor. Y como hemos estado viendo que el Espíritu Santo, Dios lo dejó, ¿verdad? Para hacer la obra en nosotros. Él sabía que íbamos a necesitar ser libres. Él sabía que tenemos que ser libres porque si estamos atados, si estamos encadenados, no podemos hacer nada. No podríamos predicar la palabra, no podríamos hacer nada, no podríamos estar aquí, no podríamos desarrollar el ministerio que Dios nos da, ni usar, ni tendríamos dones. Entonces, gracias al Señor que ese velo fue quitado y podemos hablar de otras cosas de la libertad, podemos hablar de que tenemos libertad para poder predicar, ¿verdad? Tenemos la libertad para hablar, gracias a Dios que estamos en un país donde hay libertad, donde no se nos impide que nosotros hablemos, tenemos la libertad todavía de salir y predicar la palabra, pero yo quería enfocarme en esto de que somos libres para estar en la presencia de Dios y estando en la presencia de Dios vamos a ser guiados por su Espíritu Santo para usar esa libertad con que Dios nos ha llamado. Así es que dice que estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así es que mi deseo es que podamos estar firmes, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Fue Cristo el que nos hizo libres. Nosotros necesitamos estar firmes y firmes es que nada nos va a mover. Que aunque venga lo que venga, vamos a estar firmes en esa libertad, que vamos a querer anhelar siempre estar en el lugar santo, en el lugar santísimo, en la presencia de Dios y ser nosotros esas personas que vamos a poder ayudar a otros a que ellos puedan ser libres. A eso fuimos llamados, a libertad para ayudar a que otros puedan ser libres, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a nosotros a poder ayudar a los demás a que ellos sean libres. Ellos están encadenados, están atados y nosotros no somos capaces de poder convencer a nadie. Podemos ir, podemos hablarles, pero nosotros tenemos ese poder del Espíritu Santo que Él nos está dando para hablarles, para enseñarles, para decirles y ellos puedan ser libres como un día nosotros fuimos libres, porque nosotros antes de que fuéramos libres estábamos muertos, estábamos atados, estábamos encadenados a tantas cosas, ¿verdad? Pero gloria a Dios que vino Él y nos dio esa libertad y ahora pues dice que estemos firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres. Esa es algo de lo de la libertad y así como estamos en la libertad, pues también esa libertad nos da paso al otro punto, que es el poder para testificar, ¿verdad? Y la definición de poder dice que lo busqué en el diccionario, dice
tener la facilidad, la facultad, la potencia de hacer algo. Eso quiere decir poder. Y en griego dice que hay 4 sinónimos para poder. Exousia, que es autoridad delegada, Ischorus, que es fuerza física, Kratos, que es dominio, y la palabra dunamis, que dice proporcionando un sentido de energía, gran fuerza y gran habilidad, poder exclusivo del Espíritu Santo con una connotación de dinamita y dinámica. Entonces, todo esto quiere decir poder, ¿verdad? Y quiere decir que yo voy a hablar esta tarde del poder que nos da el Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que el Señor, que el Espíritu Santo nos va a dar la facultad, la facilidad, la potencia de hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y sabemos que todo lo que Él nos ha dado, estos, a todo lo que nos da el Espíritu Santo, es para que nosotros hagamos la obra aquí en la iglesia, ¿verdad? Que nosotros trabajemos. Entonces, de lo que voy a hablar dice poder para testificar. Entonces, quiero que nos pongamos en nuestra mente que el Espíritu Santo nos va a dar la facilidad, nos va a dar la facultad, la potencia de predicar la palabra de Dios. Él nos va a dar todo eso porque Él nos ha prometido. Tenemos las arras, que es la garantía de esa promesa. Entonces nosotros ahora cuando vayamos a predicar, salgamos a predicar, pongámonos en nuestra mente, en nuestro corazón, yo tengo las arras del Espíritu Santo, la garantía de sus promesas y que Él me promete que Él me va a facultar, Él me va a dar la potencia de hacer esto. Porque nosotros muchas veces vamos a predicar o le queremos hablar a nuestras personas allegadas. ¿Y qué pasa? Que luego que nosotros ponemos, yo le voy a hablar a esta persona, el enemigo nos ataca nuestro pensamiento y empezamos a decir, ¿y si me dice esto? ¿Y si? Entonces, cuando venga ese pensamiento rápido, nosotros pongámonos, tengo las arras del Espíritu Santo, la garantía de que Él me va a ayudar y de que Él me va a facultar y me va a dar esa potencia para hacerlo, porque Él lo ha prometido, entonces tenemos que creerlo. Y nosotros dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es una promesa que el Señor dio también de que Él va a estar con nosotros, dice, y que vamos a recibir el Espíritu Santo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido. Así es que dice que hasta que el Espíritu Santo haya venido, vamos a recibir ese poder. ¿Y cuánto de nosotros tenemos ese poder? Amén, ¿verdad? Todo lo tenemos. Así que nosotros ya tenemos ese poder. No hay que dudar de que tenemos ese poder. Y dice que seremos testigos y quiere que nosotros prediquemos a nuestro alrededor, que prediquemos en nuestra comunidad, prediquemos más allá, ¿verdad? Él nos dice aquí cómo lo vamos a hacer. Y dice que también hasta lo último de la tierra. Entonces vemos que en Pentecostés, en la fiesta de Shavuot, que fue derramado el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? Ahí fue derramado y fueron llenos del Espíritu Santo para testificar y empezaron a testificar los apóstoles. Pedro se levantó. ¿Por qué? Porque fue lleno del Espíritu Santo y 3,000 personas se convirtieron. Entonces, vemos que si no estaba el Espíritu Santo, ellos tenían todavía temor, estaban escondidos, les daba pena quizá, pero cuando vino el Espíritu Santo, la promesa, él vino y los llenó con su Espíritu Santo y empezaron a hablar. Entonces, nosotros también así, cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, por eso muchas veces tenemos ese temor de que no queremos ir a hablar. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, entonces nosotros podemos empezar a hablar. Tenemos que empezar a hablar y predicar. Ojalá se convirtieran 3,000, ¿verdad? Y sí lo puede hacer el Señor, pero yo creo que en ese momento Dios puso a Pedro y a todos ellos para que en ese momento preciso empezaran, porque Dios tenía un propósito, de ahí empezó la iglesia. Y así Dios con nosotros,
no estamos en ese tiempo, ¿verdad? Pero Dios ahora en este tiempo tiene un propósito con nosotros. Entonces nosotros tenemos ese poder para testificar, ¿verdad? Él no nos dio ese poder para usarlo para otra cosa, sino para poder testificar. Lo podemos usar para otras cosas, pero Él dice que nosotros tenemos que predicar. Para eso fuimos llamados, para anunciar las buenas nuevas, el ministerio de reconciliación, y Él nos ha dado su espíritu de poder. Tenemos ese espíritu, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo, Él nos da el entendimiento, porque nosotros solos, como les decía, no vamos a poder. Nosotros tenemos que meditar la palabra de Dios, pero si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, no podemos entender la palabra. Por eso la gente afuera que lee la palabra no entienden y dice que para ellos le es locura, pero nosotros ahora el Espíritu Santo nos ha dado ese entendimiento, nos empieza a conectar con su Espíritu y nos da esa sabiduría y nosotros ahora podemos entender realmente lo que dice la palabra de Dios. Por eso es muy importante que nosotros meditemos en la palabra de Dios. Los apóstoles cuando andaban con Jesús, ellos escuchaban a Jesús, pero también ellos sabemos que sabían la palabra de Dios porque habían escuchado el Antiguo Testamento. Ellos iban a la sinagoga, sabían de los profetas, sabían del pacto, ¿verdad?, que tenía Dios con su pueblo. Entonces la palabra de ellos estaba sembrada en sus corazones, pero cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué empezó a hacer Pedro? Empezó a hablar de los profetas, empezó a hablar de Jesús, del Mesías. O sea, ya la palabra estaba, pero vino el Espíritu Santo y así nosotros también. Dios nos va a dar ese entendimiento, esa capacidad de nosotros con la palabra que nosotros tenemos sembrada, cómo podemos empezar a hablar, cómo podemos ayudar a la gente, ¿verdad? Nosotros pues a veces no sabemos ni qué decir cuando le vamos a hablar a alguien, pero el Espíritu Santo nos guía, nos da como esa capacidad para que nosotros hasta nos acerquemos a una persona y hasta hallemos gracia ante ellos, porque no sé si les ha pasado que se acercan a alguien y la gente es como muy, como que tienen miedo o no quieren que uno les hable, pero ya cuando uno empieza a hablarles, el Señor hace algo que uno haya gracia ante ellos y ya se abren con uno, ¿verdad? Entonces, esa es la garantía de que tenemos que el Señor va a estar con nosotros y Él va a tocar los corazones y Él, quien es su oveja, va a escuchar su voz y el que no, pues nosotros ya cumplimos, ¿verdad? Con hablarle de la palabra. Entonces, como les digo, nosotros tenemos que usar este poder para poder testificar de la palabra de Dios. Dice que cuando vino el Espíritu Santo, en Hebreo 2 comenzaron, no nada más Pedro, sino que vemos el ejemplo de Esteban, de todos, ya vimos nosotros el estudio de todos los apóstoles, todo lo que la labor que ellos hicieron, no fue porque ellos fueran muy sabios o porque ellos fueran muy fuertes, no, ellos lo hicieron gracias a que ellos tenían al Espíritu Santo. Él les dio todo ese, yo creo, para soportar, porque ellos sabemos que fueron valientes, ellos fueron mártires, murieron, hasta la muerte ellos soportaron, y algo que nosotros no nos ha tocado pues pasar, ¿verdad? A veces con que nos rechazan ya nos sentimos como que ya nos están matando, ¿no? Pero igual vemos a nuestros hermanos misioneros como ellos, gracias al Espíritu Santo, es que yo creo que ellos soportan todo eso cuando vemos aquí todo lo que ellos pasan. Yo digo, wow, pero es el Espíritu Santo el que les da ese poder, ese amor, esa valentía y que ellos no se rinden, ahí siguen. Muchos hasta mueren. Entonces, es gracias al Espíritu Santo, ¿verdad? Que, que, que podemos testificar también. También vemos que, em, como les dije, que Dios tiene un momento preciso para cada uno de nosotros, para que nosotros empecemos a testificar. Quizá no nos ha llegado un momento donde nada más damos tarjetas o eso, pero va a llegar un día que nosotros tenemos que hablar o alguien nos va a dar, a hacer preguntas. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para eso y confiemos de que nosotros, no porque digamos que tenemos el Espíritu Santo, digan, no voy a estudiar la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para que cuando nosotros tengamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a obrar y esa palabra que nosotros tenemos en nuestro corazón empieza a ser
empecemos a hablar de eso, porque el Espíritu Santo también no va a venir a hacer magia ni va a usar a nadie que no escudriña la palabra de Dios. Tenemos que tener esa palabra de Dios no en nuestros corazones sembrada y meditando de día y de noche para que el Espíritu Santo venga y ponga esas palabras que nosotros ya tenemos y empecemos a testificar, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a testificar nosotros? ¿Cómo vamos a predicarle? Los misioneros, los apóstoles en ese tiempo, ellos les hablaban a los gentiles, ¿verdad? Porque ellos eran judíos. Ahora nosotros, ¿cómo les vamos a hablar a las personas aquí? No hay, nosotros tenemos que hablarles de una manera a este tiempo. ¿Cómo es que nosotros les vamos a poder hablar a ellos? ¿Cómo vamos a poder decirles? Entonces, vamos nosotros a hablarles a las personas, no condenándolos, no tampoco diciéndoles que cuando vengan a Cristo todo se les va a solucionar, sino que vamos a hablarles nosotros diciéndoles lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo tú podrías decirle a una persona qué es Dios, cómo es Dios? Porque cuando uno se acerca a una persona, a veces no sabemos qué decirle. Entonces, una de las maneras que podemos es hablarle un poquito quizá de nuestro testimonio, cómo es que yo era antes, cómo Dios ha obrado en mí y gracias a que Dios está en mi vida, yo dejé de ser esa persona. Entonces nosotros podemos empezar a hablarle a la gente de cómo Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que salva, Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios que restaura, que ayuda, ¿verdad? Entonces esa es nuestra misión. Permítanme tantito. De testificar. Entonces, ¿cómo voy a poder testificar? ¿Por mis fuerzas? No. ¿Con mi, tampoco, con mi sabiduría? Ni tengo a veces. La sabiduría viene de Dios, ¿verdad? Dice que es el Espíritu el que nos da el poder para testificar. Así es que no es nada de nosotros, no es porque yo sepa mucho, no es porque yo haya ido a un instituto, no es por nada, solamente es el Espíritu Santo el que nos da ese poder para testificar. Así es que nosotros agarremos esas promesas, creamos que tenemos esas arras que el Señor nos ha dado, esa garantía de que Él nos va a dar todo esto, toda esta labor tan preciosa que hace el Espíritu Santo. Vamos a aprender más qué labor hace. Él hace muchas cosas. Ahorita yo nada más hablé de la libertad que tenemos, del poder que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo para poder testificar. Ya vimos que tenemos las arras, vamos a verlo también cómo Él es consolador y cómo Él nos guía y vamos a seguir aprendiendo. Entonces, que estos estudios sean para nosotros de ayuda, de ánimo, que podamos estar agradecidos con Dios, agradeciendo su Espíritu Santo que tenemos. Es muy fácil a veces entender lo que hace Dios, es muy fácil a veces entender lo que hace Jesucristo, lo que vino a hacer, lo que sigue haciendo, pero a veces a la gente le cuesta trabajo entender la labor del Espíritu Santo. Pero para esto son estos estudios, para que nosotros vayamos aprendiendo esa labor tan hermosa que el Espíritu Santo hace y que somos muy bendecidos de tener esa labor que el Señor hace y que Él no ha terminado, sino que sigue y sigue y sigue. Y nosotros vamos a tener todo esto para crecer, para ser de bendición, para trabajar en la obra, porque todo eso que el Espíritu Santo nos dio es para que nosotros glorifiquemos a Dios, glorifiquemos al Padre, ¿verdad? Entonces, pues este es el tema que yo tenía de esto. Voy a leerles, dice, el Espíritu de Jehová está el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado. Miren, ¿para qué nos envió? Dice, para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. Y en Primera de Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y
plena certidumbre, como bien sabéis, cuál es forma entre vosotros por amor de vosotros. Dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miren, todos estos hablan del poder, entonces dice que nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de poder. Entonces nosotros tenemos ese espíritu de poder, no de cobardes. Cuando vayamos a predicar, tenemos ese espíritu de poder, no de cobardes. Vamos a hacer la obra que el Señor nos ha encomendado de ir y rescatar esas almas con ese poder que el Espíritu Santo nos ha dado. Entonces yo les animo, mis hermanos, a que prediquemos, que creamos, que agarremos las promesas que Dios nos ha dado y que seamos valientes y vayamos a hacer lo que el Señor nos ha mandado. Eso es el tema que yo traje, hermanos, y vamos a hacer una oración esta tarde. Padre Santo, Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque es tan hermosa, Señor. Gracias por ese Espíritu Santo, Señor, que tú nos has mandado, Señor, como consolador, Padre. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado solos, Señor. Tú nos has dado la promesa de tu Espíritu Santo, Señor, y ahora la tenemos, Padre, y pedimos que seamos llenos, Señor, seamos guiados cada día por ese Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder a tener este poder, Señor, que tú nos has dado, Señor, cada día, Señor, y usarlo para poder salir, Señor, y predicar las buenas nuevas, Señor. Tú nos has dado el poder, Padre Santo, ese poder que viene de tu Espíritu Santo, Señor, y quieres que lo usemos, Señor, ese poder, esa libertad, Padre, para poder hablar, Señor, para poder, Señor, llevar a aquellas personas que aún no te conocen, Señor, que están allá afuera, Señor, todavía sufriendo, Señor, atados, mi Dios, pero tú quieres que nosotros, Señor, nos levantemos, Padre Santo, que nos levantemos y vayamos y hagamos esa obra que tú nos has dejado, Señor, de ir y predicar tu palabra, Señor bendito. Ayúdanos a estar firmes, Padre Santo. Ayúdanos a seguir confiando, Padre, y a no ser movidos, Padre, a caminar, Señor, con esa presencia hermosa de tu Espíritu Santo, Señor, y que donde quiera que vayamos, Señor, mostremos esa gloria, Padre. Gracias, Señor, te damos porque gracias a Jesucristo tenemos entrada a ese lugar santísimo, Señor, y ahora podemos gozar de la presencia de Dios, Señor, de esa presencia hermosa, Señor, y que donde quiera que vayamos, alumbremos, Señor, esa luz, Señor, al mundo, Padre, que necesitan, Padre bendito. Ayuda a mis hermanos, Señor, ayúdame a mí a que podamos trabajar para tu obra, Señor, que podamos salir, testificar, Señor, confiadamente, Señor, que tú estás con nosotros, estás a nuestro lado, Señor, así como tú, Señor, ayudaste a los apóstoles, Señor, hacia nosotros, Señor, nos vas a dar esa palabra correcta para que las personas puedan venir, Señor, y ser salvas, Padre. Ponemos nuestra vida en tus manos, nos rendimos a ti. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Tú has hecho cosas hermosas en nuestra vida, Señor, y no queremos, Señor, desmayar, Señor, sino queremos servirte, Padre. Queremos seguir adelante buscándote en todo momento, Padre. Pedimos por las personas que vean esta prédica, Señor, que sus corazones puedan ser tocados, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, les hable a sus corazones y ellos puedan venir al arrepentimiento, Señor. Tu Espíritu Santo es el que redarguye de pecados, Señor, y si alguien no te conoce, que pueda venir a conocerte, a la salvación que tú ofreces, Señor. Gracias te damos, Padre, por tener ese Espíritu Santo, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Dejamos este tema en tus manos, Señor, y ayúdanos a que meditemos en tu palabra, Señor, que meditemos en todas estas clases que tomamos, Señor, y no nada más escuchemos, Señor, sí que las pongamos en práctica cada día, Señor, que reflejemos esa gloria tuya, Padre amado. Gracias te damos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.